Estás escuchando La Colmena. ¿Cuáles son los principales cambios en relación con la exógena por el año 2018 con respecto al año 2017? Venga, un poquito de ese tema. Daniel, pero antes de eso yo pienso que hay que saber quién es Samir primero, porque sabemos que pueden haber muchos oyentes que no conocen quién es Samir. Es lo más importante. Entonces, bueno, sí, cuéntanos un poquito, ¿quién es Samir Rabe? Preséntese. Bueno, Samir Rabe, mucho gusto, pues yo, Samir Rabe, soy contador público. Soy consultor y CEO de Hive, el holding interactivo virtual empresarial, que es un proyecto que venimos desarrollando desde el año pasado, proyecto que de alianza con Actualidad Contable Colombiana somos los patrocinadores de La Colmena Radio, y pues a su vez soy también codirector de este programa que están escuchando en este momento, La Colmena. Tengo una experiencia ya bastante amplia, más de 10 años de bagaje, pues desempeñando labores y funciones relacionadas con todo el campo contable y tributario desde que tuve mis primeros pinitos en este tema, que fue como tecnólogo en contabilidad y finanzas, ya posteriormente pues con el tema del pregrado, y pues desde hace 5 años aproximadamente estoy inmerso en el mundo o en el campo de la independencia. Entonces digamos que aparte de eso también soy empresario, emprendedor. Entonces, conocimiento de causa, puedo estar asesorando a todas las personas que están escuchando en este momento, no solamente en temas contables y tributarios, sino también dándoles unos pequeños tipsitos en materia de emprendimiento, temas empresariales, desde mi conocimiento, desde mi experiencia en el campo. Ok, perfecto. Bueno, creo que ya, muy claro, yo le escuché que estaba de vago, pero no debe ser, fue otra palabra que... Bagaje, señor, bagaje. No de vago. Bueno, Samir, ahora sí entremos en materia y contémosle a toda la audiencia cuáles son los principales cambios en relación con la exógena por el año 2018 con respecto al año 2017. Había una pregunta un poquito más fácil. Esa pregunta es para Julián Ríos en el seminario que tenemos el 23, pero bueno, hágale pues. Le tocó, igual usted ya sabía cuál era la pregunta, entonces yo creo que ya la consultó. Yo pensé que estaba hablando con Julián. No, sucede, a ver, mencionabas ahorita, Daniel, un tema muy importante, y es que hasta la ley 1607, quiero entrar un poquitico en contexto, ¿no? Hasta la ley 1607, el mismo año en que se debía presentar la información, sobre el mismo año sobre el que se debía presentar la información, la DIAN estaba emitiendo la resolución inherente a esa información que había que presentar, valga pues la redundancia, ¿cierto? Ya sí. Después de entrada en vigencia esta ley, ya la DIAN se ve obligada a establecer eso desde el año anterior, es decir, la información exógena que ahorita en abril vamos a empezar, bueno, claro que durante el año pasado también algunas entidades tuvieron que estar presentando, pero vamos a la generalidad, donde estamos enfocados la mayoría de contadores, la mayoría de empresarios, son los reportes anuales, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a presentar ahorita es del año grabable 2018. La DIAN fijó por allá en octubre del año 2017 la resolución, que es la resolución número 60 del 2017, donde establece pues todas las condiciones, los requisitos, y establece todo lo que tiene que ver con la información exógena que debemos presentar en el 2018. ¿Cuál era el objetivo? Pues que los contadores y las empresas se prepararan por si había que hacer cambios en parametrización, en temas tecnológicos, que esto debe ser desde el 2012, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Como es rutina y como ya se nos volvió costumbre, ya nos adaptamos a eso, lo cual no debería ser así. Creo que le falta un poco de seriedad a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, porque es que, por ejemplo, la información exógena que presentamos en el pasado año, por el año 2017, si mal no recuerdo, tuvo como 4 o 5 cambios durante el mismo 2017, e incluso en el 2018 hubo algunas cositas por ahí, pero durante el 2017 hubo unos cambios. Resulta que para el 2018, pues, esta no fue la novedad, la excepción. Resulta que también, por allá en agosto, ya finalizando el 2018, ya cuando no había mucho para hacer, ¿cierto?, la DIAN monta una nueva resolución, la 45 del 22 de agosto del 2018, donde hace una modificación a esa resolución 60. ¿Cuáles fueron los principales cambios? A ver, recordemos que hasta el año 2016 hablemos de personas naturales.
todo iba a una bolsa general, ¿cierto? La renta, los ingresos de las personas naturales iban a una bolsa grande, ¿cierto? Allá iba todo. Entrada en vigencia la ley la 1819 del 2016, ¿sí? Pues ya se creó el mecanismo de renta cedular, y ahí hablamos de rentas de capital y rentas no laborales, entre otras. Hago esta acotación en estos dos tipos de rentas específicamente, ¿por qué? Porque es que allá es donde le vamos a apuntar a uno de esos cambios muy importantes, y cuando hablamos de personas naturales hablamos específicamente en muchos aspectos de rentas de capital y no laborales, que son en últimas como el grueso pues de este asunto. Yo estaba leyendo... Uno de los cambios que más llamó la atención. Yo estaba leyendo, discúlpame, que la DIAN modificó como 19 puntos para la presentación del año de la presentación de la exógena del año grabable de 2019. Justamente esas modificaciones, pero van básicamente en los aspectos técnicos de determinados formatos y algunos aspectos con conceptos, ¿sí? Conceptos específicamente conceptos en el formato 1001, que es el formato, digamos, general, ¿sí? Sí o sí hay que presentarlo siempre, prácticamente. Y unos aspectos muy interesantes allá en los aspectos técnicos de otros formatos, ¿sí? Pero también hay algo muy interesante acá, y es algo que ha sido como un dolor de cabeza para muchas personas naturales, y uno de los cambios más significativos es este. ¿Cuál es este de los principales cambios? Es que por allá la resolución número 45 del 2018 decía que las personas naturales obligadas a llevar, óigase bien, obligadas a llevar contabilidad, que hubiesen tenido ingresos superiores a 500 millones de pesos en el año 2016, ¿sí? Pues están obligadas a presentar información exógena. Óigase bien, obligadas a llevar contabilidad, que hubiesen y que hayan obtenido ingresos brutos superiores a los 500 millones de pesos. Hasta ahí teníamos conocimiento en el 2017 de lo que iba a pasar en el 2018, con eso ya asesorábamos a nuestros clientes. Pero ¿qué sucedió por allá en agosto con la resolución 45? Nos dijeron, un momentico, literal del artículo número 1 de esa resolución. ¿Qué nos dijeron? Un momentico, es que no es tan así. Aparte nos adicionaron lo siguiente y nos dijeron, nos quitaron el obligadas a llevar contabilidad. Entonces dice, todas las personas naturales que en el año 2016 hayan obtenido ingresos brutos superiores a los 500 millones de pesos y que durante el año grabable 2018 hubiesen obtenido ingresos brutos provenientes de rentas de capital y rentas no laborales superiores a 100 milloncitos de pesos. Y es vinculante, la condición tiene que cumplirse los dos aspectos para que se dé esto, ¿cierto? Entonces ya no solamente son las obligadas a llevar contabilidad, son todas las personas naturales que hayan cumplido esas dos condiciones en principio, se ven obligadas a reportar información exógena. Pero nos preguntará Alejo y mucha audiencia que de pronto no están inmersos en el campo contable, ¿qué es eso de rentas de capital y de rentas no laborales? Se los voy a decir no técnicamente, sino en palabras muy frescas para que lo entendamos. Rentas de capital básicamente son las que provienen del usufructo de algún bien que posee, por ejemplo, del alquiler del alquiler de predios, de viviendas, de apartamentos, de fincas, las que provienen también del tema de la gestión de préstamos, esas son las rentas del capital, las que vos explotás por medio de tu, digámoslo así, patrimonio, tú explotas tus activos para obtener una renta, ¿sí? Una renta por esos bienes para que otra persona los pueda aprovechar. Dicho pues muy abiertamente, como lo dice Daniel, para que la gente de a pie lo entienda. Muy coloquial. Carne molidita. Sí, porque porque es que si me pongo a decirlo técnicamente, pues todos los que estamos en el gremio lo vamos a entender, pero yo estoy seguro que Alejo, por ejemplo, puede que no lo entienda, porque los conceptos sean muy técnicos, muy de nuestro bagaje. No vagancia, bagaje, Daniel. ¿Sí entendió? Bueno, hay otro aspecto aquí. Ahora, rentas no laborales. Por allá con la 1819 del 2016 se establecieron 5 cédulas. Las 5 cédulas, digamos que de esa bolsa general se dividieron 5 bolsitas pequeñitas. Una, rentas de trabajo. Las rentas de trabajo son las que provienen de su relación laboral con una empresa, salarios y todo esto, algunas comisiones, algunos honorarios y algunos ingresos por prestación de servicios personales pueden contemplarse como rentas de trabajo bajo unas condiciones que no voy a entrar en este momento a detallarlas, pues porque no es el objeto del programa. Pero también
Entonces hay categorías de trabajo. Las de dividendos y participaciones son pues las que provienen prácticamente por los dividendos que nos pagan nosotros de esas acciones o esas participaciones que nosotros tenemos en sociedades. Esos dividendos, esas regalías, ¿sí? Esos dineros que provienen de ahí es la cédula de dividendos y participaciones, que eso era hasta la 1819, ¿no? Porque ya con el 2019, con la ley de 1943, hubo un pequeño cambio ahí. Se reestructuró. Tercera cédula por allá, nos hablaban de renta. Bueno, no estoy diciéndolas en orden, estoy diciéndolas como voy acordando. Rentas de pensiones. Creo que no hay que ahondar en eso. Simplemente son los ingresos que se reciben por temas de pensiones, pensión de vejez, sustitución pensional, bueno, todo el tema de pensiones allí. Cuarta cédula, estábamos hablando de la renta de capital, que ya la aclaré. Y la quinta cédula, la renta no laboral. En resumidas cuentas, ¿cuál es la renta no laboral? Si usted no cabe dentro de ninguna de las otras cuatro, váyase para la no laboral. Así, facilito, sencillito, ¿cierto? Para no Ya se me fue por rentas. Entonces, ¿Y cuál? ¿Pero cómo así? O sea, ¿cuál es? ¿La que me gano por vago o qué? ¿Ahí sí por vago o qué? los ingresos que usted tenga de ninguna de esas dos, por ejemplo, usted es comerciante, sí. Eso es una renta no laboral, los ingresos, eso es una renta no laboral. O sea, sí, yo sé que nos estamos yendo aquí por renta, pero quería aclararlo para que la gente entendiera esos dos tipos de ingresos, porque es específicamente estos dos, ¿cierto? Entonces estamos hablando de rentas de capital y no laboral. Si las personas naturales, por esos dos conceptos, aparte de la otra condicional que mencioné, percibieron 100 millones de pesos de ingresos en el año 2018 o más, por esos dos conceptos, entonces estamos obligados a presentar información exógena. Ok, ¿sí? Y pague impuestos. Vaya tomando notas ahí. Si los arrendamientos de sus bienes y todo eso superaron esos topes, si aparte usted obtuvo por ahí en el 2016 de 5 millones de pesos, ya sabe que le toca presentar información exógena por el año 2018. 100 millones y un peso. Bueno, 100 millones, un peso. Superiores a 100 millones. Ah, y o sea que sí me toca. Bueno. Por ese peso. Es probable, Alejo. Es probable. Ah, bueno. Recordemos aquí un tema. Cuando hablamos de ingresos brutos, hablamos de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios. Aquí también entran el cuento de las ganancias ocasionales, ¿sí? Entonces no solamente es las herencias. Los ingresos pues, recurrentes que tenemos. No, de eso también entra ahí. Así que tengámoslo en cuenta, por favor. Bueno, hay aspectos muy importantes. Entonces ahorita Daniel mencionaba, hubo unos cambios en el esquema XSD respecto de especificaciones técnicas en determinados formatos. El 1004, 1019, el 1020, el 1476, bueno, una serie de formatos. Todos estos formatos, Alejo, para que lo entendas, son códigos de formatos y cada formato tiene unas especificaciones para allí reportar la información a la DIAN, que es una serie de datos que las personas naturales y jurídicas tenemos que entregarle a la DIAN para que ellos tengan conocimiento de cómo estuvo el movimiento, digámoslo de esa forma. Está bueno para hacer el chance. Hasta el 2276. ¿Cómo? Están buenos esos números para hacer el chance. Hágalo. Hágalo con el 1003. Entonces, hay una serie de cambios entonces en las especificaciones técnicas. Voy a hablar de unos cambios específicamente en el formato 1001, que es en materia de conceptos. Por allá teníamos nosotros un concepto, el concepto, por ejemplo, el 5002. ¿Cómo se denominaba anteriormente el 5002? Honorarios. Pero ahora con los cambios que hubo con la resolución 45 del 2018, pues entonces ya el 5002 no establece solamente honorarios, habla de 5002, por ejemplo, es honorarios de renta no laboral. El 5003, que era comisiones, es comisiones de renta no laboral, y así se abrieron una serie de conceptos. Entonces, uno de los cambios también significativos hay que tener en cuenta, ¿sí? Hubo en el anexo 2 de la resolución 60, hubo una modificación. Entonces, las especificaciones técnicas de la información de cuentas corrientes y de ahorros, por ejemplo, que esas las llevamos en el formato 1019. Entonces, eso se cambió por el anexo 3. Entonces, hubo una serie de modificaciones técnicas específicas y todas esas las encontramos en la resolución 45 del 2018, como para no entrar a ahondar, a detallar cada una de ellas, porque en eso se nos va todo el programa. Por acá pregunta Lady que cómo se presenta la información exógena y qué ingresos para terceros, dónde descargan los formatos. Bueno, le cuento ahí, no sé si quiere contarle. Samir, claro, él es el entrevistado. ¿Y de dónde se descargan los formatos? Bueno, primero que todo, tenemos que partir desde la resolución misma, ¿cierto? Y ahí nos dan las especificaciones técnicas. Voy de menos a más, ¿de acuerdo? O sea, desde lo básico hasta lo que ya está hecho. Ahí nos dicen cómo deben estructurarse los formatos.
En principio nosotros seríamos los responsables en las empresas y los contadores de elaborar esos formatos con base en esas especificaciones que nos establece cómo debe ir y cómo es que se genera el archivo que debemos colgar a la página de la DIAN. Pero la DIAN, para facilitar este proceso, porque realmente muchas empresas y muchas personas naturales no tienen a veces los recursos o la infraestructura para poder desarrollar una herramienta que permita hacer eso, y máxime que cada año esto cambia y que por un año grabable pueden cambiarlo 2, 3 veces y hasta 4 como se presentó en el 2017. Entonces la DIAN en su portal virtual allá muestra unos prevalidadores. En este momento no creo que todavía no está publicado, no estoy seguro. No, todavía no ha salido. Sí. Todavía no ha salido, yo ya revisé. Sí, está publicado el prevalidador. Ok, perfecto, no ha salido entonces. Yo revisé la semana pasada y no estaba. Normalmente el año pasado lo publicaron como una semana o 2 semanas antes de los vencimientos. Entonces, la DIAN publica un prevalidador allá del portal. Y en ese prevalidador nosotros lo que hacemos es coger en ese prevalidador encontramos los diferentes formatos. Ahí ya están predefinidos todos los formatos con todas las estructuras. Saber qué formatos corresponde o no corresponde, pues depende del tipo y de la calidad de contribuyente y las responsabilidades que tenga y en cuáles causales de obligatoriedad haya incurrido la persona para poder presentar esta información, ¿sí? Entonces, como les decía, en este prevalidador ya están establecidos esos formatos. Lo que hay que hacer es pasar la información de nuestra base, de la base contable que tenemos, después de hacer una depuración, que la gran mayoría de casos nos toca hacer depuraciones, por muy bien parametrizado que tengamos nuestro software, tenemos que hacer la depuración y ya organizada la información de acuerdo a esa estructura y esas condiciones que nos establece la resolución, llevamos esos valores a ese prevalidador. En el prevalidador hacemos un proceso de validación y después de la validación ya podemos generar un archivo de salida, que es el documento en .xml, si mal no recuerdo que es la extensión, y ese es el archivo que finalmente vamos a subir posteriormente por medio de los servicios informáticos electrónicos con el usuario y clave del contribuyente o del responsable. Es que se van a colgar estos archivos por presentación, por envío por presentación de archivos, creo que se denomina la opción ahí en la plataforma. Bueno, Samir, usted ya se me adelantó como 2 preguntas por ahí que ya le tenía. ¿Quiénes están obligados a reportar información? Ya me dijo todo. Para efectos de los agentes... No, ahí falta mucho. No, ahí falta mucho, Daniel. En el tema de quiénes están obligados. Pues mira, están obligados a reportar información. Yo te mencioné solamente una que es en función de los cambios. Básicamente seguimos como que las mismas condiciones. Ese fue el de las personas naturales. Vamos a hacer un pequeño recuento para que todas las personas tengan eso. Ahí en el artículo primero de la resolución 45 y de la 60 también establece quiénes son los obligados. ¿Quiénes son los obligados? Voy a acudir directamente a la resolución. Ahí no los voy a contar, P literales, de A hasta P literales. Entonces tenemos por allá entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo a la ejecución de programas o proyectos con organismos internacionales. Entidades vigiladas por la superfinanciera, cooperativas de ahorro y crédito, bueno, las bolsas de valores y los comisionistas de bolsa. Ya mencioné cuáles son las personas naturales y asimiladas. Hablando de asimiladas, son asociaciones ilíquidas, ¿no? Que deben presentar, que están obligados a presentar información exógena, que lo repetimos, quienes en el año grabable de 2016 hayan obtenido ingresos por más de 500 millones de pesos, ingresos brutos, y que en el pasado 2018 hayan obtenido ingresos brutos provenientes de las rentas de capital y rentas no laborales que superan los 100 millones de pesos. También, ¿sí? También, por allá tenemos las... Sí, dígame. Samir, qué pena preguntarte. Yo soy una persona que siempre me gusta preguntar como si fuera una persona que no conozco nada del tema. ¿Qué es asimilar? Sí. Esa pregunta mucha gente se pregunta qué es ese concepto, porque se pegan unas enredadas terribles. Y conozco colegas que también se enredan con el tema. Sí, bueno, hablemoslo así coloquialmente, pues, asimiladas, similares, personas naturales y similares. ¿Y quiénes son similares? Recordemos que jurídicamente existen 2 tipos de personas, naturales y jurídicas, ¿cierto? Las jurídicas son entes, digámoslo, ficticios, ¿sí?, que se conforman por la unión de una o más personas naturales y o más personas jurídicas. Listo. Entonces es una representación de una serie de personas. Las personas naturales somos nosotros, usted, Daniel, yo, Samir, somos personas naturales. ¿Y quiénes son nuestros asimilados? Las sucesiones ilíquidas. ¿Cómo así que las sucesiones ilíquidas? Coloquemos un ejemplo, cuando fallece una persona, ¿cierto? Eso ya ese proceso
desde para trasladar esos bienes, esas responsabilidades, esos derechos, ¿sí? Y esas obligaciones de esa persona que falleció, ¿sí? De ese causante, ¿sí? Ese proceso, eso se denomina sucesión ilíquida, mientras pasan esos bienes, esos derechos, esas obligaciones del causante a sus herederos, ¿sí? A quienes tienen el derecho y el beneficio, pues, de poder poseer esos bienes. Eso se denomina sucesión ilíquida. Entonces, si la persona falleció, no quiere decir que no se va a presentar información exógena. Si la persona incurrió, si esa sucesión ilíquida incurrió en alguna de esas situaciones, pues deberá presentar información exógena también. Bueno, clarísimo. Muchas gracias, Amir, de verdad, porque yo creo que muchos contadores no tenían ni idea de qué era la palabra asimiladas. Es una vaina que nadie sabía. Mucha gente que no sabe. Bueno, obviamente ya un abogado nos va a entrar a explicar mucho mejor el término, pero pues ya en eso no me voy a meter yo, porque eso ya sí es tema de abogados. Yo lo hablo coloquialmente, pues. Bueno, aquí nos habla también de personas jurídicas y asimiladas. Asimiladas a las personas jurídicas, pues estamos hablando de sociedades, asociaciones, corporaciones, ¿sí? Entes territoriales, todos son asimilados a las personas jurídicas, bueno, y son asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración de renta y complementaria de ingresos y patrimonio que hayan tenido ingresos superiores a 100 millones de pesos en el año 2016. Pues yo creería que casi que todas las personas jurídicas en este país tendrían que presentar información exógena, porque es que 100 millones de pesos estamos hablando de menos de 20 millones de pesos, de aproximadamente que 15 por de 10, menos 10, 8 millones de pesos, 8 millones y pedacito, 8 pititos mensuales de ingresos. Yo creería que cualquier persona jurídica ya superó ese tope. Entonces, el objetivo de la DIAN es que todo el mundo reporte números. Por aquí nos menciona también algo más de las personas naturales, ¿sí? Que perciban rentas de capital y no laborales. Aquí sí no importa el tope. Si esas personas naturales y sus asimiladas que hayan percibido rentas de capital y no laborales, así como las jurídicas y asimiladas, ¿sí? Que estén obligadas, que hubieran estado durante el 2018 obligadas a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título de renta, de IVA y de timbre, pues esas personas también tendrán que presentar información exógena. Bueno, no voy a extenderme más en las demás porque pues ya digamos que son casos muy específicos, cámaras de comercio, registradurías, eso no ha cambiado, eso no tuvo ningún cambio, eso sigue igual. De todas formas, allá en el artículo primero de la resolución 45 lo podemos evidenciar, y de la 60 también. Esas son las personas que están obligadas a presentar información exógena, Daniel y oyentes. Bueno, Samir, muy claro para toda la gente, o sea, pilas a las personas que nos están escuchando, que no son contadores, pregúntele a su contador, oiga, papito, ¿ya hicimos la información exógena o no? Ahí como para que lo tengan en cuenta. Bueno, Samir, para efectos de los agentes de retención, para efectos de los agentes de retención en la fuente, deben reportar información exógena, así no hayan practicado retención en la fuente en el año 2018. Una buena pregunta. Esa pregunta está carnudita. Se la voy a responder desde mi criterio. La respuesta es sí. Ahora, ¿por qué? Pues a ver, resulta que anteriormente, eso fue un cambiecito que hubo por ahí, ¿cierto? Se decía que aquellas personas que hubieran efectuado retenciones en la fuente. Mire cómo cambia la cosa, que hayan efectuado retenciones. Ahorita nos cambiaron la situación y voy a leer nuevamente el literal F de la resolución. Nos dice, nos habla de personas naturales, personas jurídicas, las asimiladas y todo el tema, y nos dice, y los demás entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones a título de renta, IVA y timbre. ¿Listo? Entonces, si usted contribuyente durante el año 2018 estaba obligado a practicar estas retenciones, la respuesta es, debe presentar información exógena, ¿cierto? Ya hay que mirar qué formatos debe presentar, porque dependiendo de la situación son los formatos, ¿cierto? Los formatos van también con una serie de condiciones. Entonces, si usted estaba obligado y no practicó por X o Y motivo, no le dio los topes, cualquier situación, o simplemente se hizo el de la vista gorda y no retuvo, lo cual es sancionable, ¿cierto? Entonces, debe presentar información exógena. Eso sí, advertencia, de todas formas ya sabe, viene con sanciones a bordo porque pues omitió el deber formal de practicar la retención y consignar lo retenido, o en su defecto asumirla. Ok. Bueno, Samir, por acá nos pregunta Kevin Valle.
Si soy persona jurídica y no tuve movimientos, ¿debo presentar información exógena? Pues a ver, KB, la respuesta, bueno, te la acabamos de plantear prácticamente. Si no tuviste movimientos durante el año 2018, no tuviste ingresos superiores a los 100 millones de pesos, en principio no tendrías por qué presentar información exógena. Ahora, si no tuviste movimientos, pero tenías la obligación de reportar, tenías la obligación de retener, ¿sí? Pues en principio se podría asumir que sí estás en la obligación de reportar información exógena. Lo que pasa es que no vas a reportar una cantidad de formatos, no. Los que apliquen. Solamente reportarías como uno o dos formatos ahí, los que le apliquen. Pues en este caso, si no tienes movimientos, pues no vas a presentar no tienes pagos o abonos en cuenta, que es el del 1001, ¿cierto? Pues no hay ninguno que reportar. Entonces, básicamente lo que vas a reportar por allá creo que es el tema de la información de renta, y bueno, no recuerdo en este momentito. Ahí necesitaría que revisarlo como... Ahí le ayudo también. Ahí tienen que reportar. Si tuvo saldos en bancos, debe reportar saldos en bancos. Si tiene socios, tiene que reportar socios, que es el formato de socios. Si tiene de pronto cuentas por pagar y cuentas por cobrar, tienen que reportar alguno de los dos formatos. Entonces, la información de la renta. Exactamente. Entonces, la invitación a KB es que revises y empieces a mirar uno a uno los formatos, y dependiendo del formato que le aplique, ese es el que debes reportar a la DIAN. Así de sencillo. Bueno, Samir, ok, listo. Aquí yo creo que ya nos vamos a adelantar un poquito a responderle también a KB. ¿Qué formatos deben diligenciar los obligados a reportar exógena por el año 2018? Bueno, hay un listado bastante amplio. ¿Cierto? Es el top 10. Pero no todas las personas deben... Sí, o sea, pues a ver, yo la verdad para los códigos soy muy malo. Está el formato, está el 1001, que es el de pagos y abono en cuenta. Por ahí tenemos un 1003, que si no estoy mal es de IVA, si no estoy mal. Retenciones en la cuenta. Espérate un momentico, yo hablo acá directamente. El de retenciones en la cuenta y otro por allá del IVA descontable. 1005. Sí, hay una gran cantidad. El 1005, el 1007, el 1008, el 1009, el 1010, 1011, 1012, el 2276, que es el del certificado de ingresos y retenciones prácticamente que iba compilado, ¿cierto? Que no solamente es para los empleados, sino también para los independientes, para los prestadores de servicios. Bueno, siempre son más de 20 formaticos en total. De todas formas, ya hay que revisar caso por caso con cada cliente qué formatos le aplican al respectivo cliente, ¿cierto? Porque dependiendo, por ejemplo, en el caso de KB, los acabaste de mencionar, el de cuentas por pagar, el de cuentas por cobrar, el de saldos en cuentas bancarias y el de la información de la declaración de renta. Básicamente serían como esos 4 o 5 formaticos que tendría que reportar, ¿cierto? Pero hay entidades a que les toca reportar más, 10, 12 formatos quizá. Entonces decir en este momento cuáles son, pues yo creo que se vuelve como maluco y monótono, porque realmente no... O sea, tendría que empezar a detallar cada uno de ellos. Entonces ya si desean empezamos a detallar cada uno de los formatos o miramos a ver si de pronto con preguntas más puntuales tratamos de ir desarrollando cada una de ellas, ¿te parece? Sí, entonces hay a grandes rasgos para que las personas sepan un poquito de los formatos que se presentan, los generales que presenta cualquier entidad, porque es importante también, Samir, que hagamos como un diagnóstico a qué se dedica la compañía. ¿Sí? Por ejemplo, si una compañía tiene un contrato de mandato, debe hacer unos reportes de unos formatos de mandato, ¿sí? Si mi compañía solamente se dedica a la comercialización, pues obviamente va a presentar el 1001, que son pagos y abonos a cuenta, el 1003, que son retenciones. Se lo recomiendo. 2276, me lo voy a hacer, espera. No, mentira, no. 2276. Muy más suerte te traes el 1001. Muy interesante toda la información. Yo estoy muy atento. Realmente sí es un poco complicada de entenderla, aunque ustedes han sido demasiado claros y específicos con la información, porque obviamente no nos hemos familiarizado con esta información, pero vemos que en el chat hay muchas personas que conocen y qué bueno que este tipo de programa les sea útil, que eso es lo más importante, ¿no? Sí, aparte de eso, Alejo, te quiero comentar algo que entraba en vigencia el tema de la facturación electrónica. Ajá. Que hoy salió un proyecto de resolución para las fechas calendario de cuándo tienen que empezar a implementarla. Sí. Y ya es pedir facturación electrónica. Va a servir mucho para que todo este tema de los cruces de información sea más fácil para la entidad que es la DIAN.
Claro. ¿sí? Entonces, Ujú. muy probablemente el proyecto que siempre ha tenido la DIAN es hacer lo que hace España. España, usted por debajo de la puerta o ahora al correo electrónico le llega su liquidación de renta y le dice, mira, ahí le entrego su declaración de renta, solamente dígame si está bien o mal. Y ¿sí? pague. Y pague. Y ¿sí? pague. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Ujú. Y adicional a eso, pues que vinieron bastantes cambios en los formatos. Es importante que todos nuestros colegas y empresarios estén pendientes del tema. Les quiero recordar a todos, ¿quieres llevar tu negocio? Alejo, ¿quieres llevar tu negocio? Claro. ¿A dónde? O empresa a un mayor nivel. Entonces pauta en La Colmena, con un alcance de más de 2.000 oyentes por programa, segmentado principalmente en emprendedores, contadores, empresarios, profesionales y estudiantes. Contáctanos por medio de nuestras redes sociales para ofrecerte asesoría sobre tu pauta comercial. Búscanos como @La Colmena Radio en Facebook, Instagram y YouTube, y @La Colmena Rayal Piso Radio en Twitter. Bueno, yo le estaba haciendo una pregunta a Samir. ¿Existe algún caso en que una persona natural que el año pasado pertenecía al régimen simplificado tenga la obligación de presentar información exógena? Bueno, Daniel, te voy a responder esta pregunta como te lo estaba mencionando ahorita en el corto que tuvo, y la voy a unir Mari, que nos está preguntando ahí en el chat, bien que si las personas naturales que deben tener en cuenta para saber si deben enviar información exógena. Entonces, aquí, a ver, el hecho que la persona natural haya pertenecido o no haya pertenecido al régimen simplificado, hoy responsable o no responsable del IVA, hoy sería no responsable, eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Lo que hay que tener en cuenta es lo que dice por allá en el artículo primero de la resolución 60 y la resolución 45 del 2018, la 60 del 2017. ¿Qué nos dice por allá? Las personas naturales. Pero, si esa persona natural, dependientemente de lo demás, hablan específicamente de la persona natural, si esa persona natural en el año grabable 2016 ingresos superiores a 500 millones de pesos y además ante el año grabable 2018 esta persona natural obtiene ingresos, conceptos de rentas de capital y rentas no laborales superiores a los 100 millones de pesos, entonces esa persona natural debe reportar información exógena, obligada o no obligada a llevar contabilidad. Pero recordemos, eso es un tema para discutir. El tema de la obligación de llevar contabilidad no se establece por el código, por las leyes fiscales, está regido por el Código de Comercio, y cualquier persona que ejerza una actividad mercantil o comercial está obligada a llevar contabilidad en debida forma, ¿cierto? Ahora, Así para es. fines fiscales es otro tema, que digamos que eso es un choque que siempre ha habido en esa terminología. Entonces, ya sabemos que esas personas naturales son obligadas a reportar información exógena. ¿Quién es más? Si usted es persona natural, bueno, si estaba en el régimen simplificado no estaba obligado en teoría a practicar retenciones en la fuente, pero ¿qué sucede si esa persona natural del régimen simplificado del 2018, hoy no responsable de IVA, adquirió bienes o servicios a una persona domiciliada en el extranjero? Estaba obligada, se vio obligada a practicar retención en la fuente, ¿cierto? Así es. Y como se vio obligada a practicar retención en la fuente, la respuesta es muy sencilla. Creo que es el literal F, no me acuerdo ya en la resolución. Espérate, yo lo busco nuevamente y los confirmo que el literal Voy a decir, Samir, voy a ayudarle ahí. Voy a decir, como decía un profesor mío que me dictaba revisoría fiscal, busque entre el primero y el último artículo de la resolución. Ahí pues sí que está, bueno, sí respuesta. está. No, pero bueno, aquí yo soy más buena gente a veces. Literal F, efectivamente, en el literal F de la resolución, ahí establece que están obligados a practicar retención. Entonces, en esos casos, esa persona natural de régimen simplificado, pues, tiene que presentar información exógena, Daniel. Le tocó. Bueno, Samir, creo que es muy claro respecto a este tema. Bueno, vamos con esta otra pregunta. ¿Qué tipo de sanción existe por no presentar o presentar extemporáneamente la información exógena? ¿También se le puede aplicar el descuento que trata el artículo 640 del Estatuto Tributario? Bueno, a ver. Sanción por no presentar la información exógena es la sanción por no envío de información. Eso nos podemos remitir al artículo 651 del Estatuto Tributario. 651 del Estatuto Tributario, lo cual me voy a permitir acá, mientras me carga, me va a permitir leerlo acá un momento. Allí en el 651 nos establece cuáles son los límites de las sanciones por no envío de información, y en el tema de exógena también, cuando se publica la resolución,
se establece que en alusión a ese artículo 651 del Estatuto Tributario, el no envío de la información equivale a una sanción del tanto por ciento sobre la información dejada de reportar. Entonces, por ejemplo, en el 1001, a veces cuando tenemos muchos movimientos, a veces el valor total del movimiento supera, asciende una cantidad significativa de dinero. Son sanciones pecuniarias bastante onerosas. Permítanme un segundo, por favor, acá me está cargando el artículo 651, aquí lo establece. Una multa del 5% respecto de las sumas de las cuales no se suministró la información exigida. El 4% respecto de las cuales se suministró información errada. El 3% de las cuales se suministró información extemporánea. Y bueno, ahí tenemos otros porcentajes. Básicamente son estos tres. Entonces hay que tener en cuenta. Una cosa es no enviar la información y que me requieran. Ese es el no envío de información. Que me tocó corregir esa información, o que la información fue errada, no tanto corregirla, porque la corrección también hay que pagar, a veces funciona ahí por ese aspecto. Entonces la información era errada, me toca pagar una sanción del 4% de esa información errada. Y si simplemente se me pasó, no la reporté, pero luego caí en cuenta y la reporté antes de que me requirieran, entonces es una información extemporánea y la sanción va a ser del 3% sobre las cifras que se suministró esta información de forma extemporánea. Entonces, por favor, no nos dejemos coger la tarde, no presentemos información extemporánea. Estemos muy juiciosos con eso, porque es que esa sanción es bastante onerosa. Y respecto al complemento de esta pregunta de que se aplica el 640, pues a ver, el tema sancionatorio aplica para todo procedimiento tributario, ¿cierto? Y ese descuento que nos ofrece el 640, desde que estemos dentro de los términos del mismo 640 para poder acceder a ese descuento, claro que se puede aplicar ese descuento. Puedo hacer uso del mismo, obviamente, teniendo en cuenta que la sanción mínima está establecida en el artículo 639 del Estatuto Tributario y es de 10 unidades de valor tributario, que a pesos de hoy son 343.000 pesos. Bueno, La mínima. Muy claro el tema de la aplicación, de que sí hay sanción, así que muy pilas. Aparte de eso, que si a usted se le olvida, envíela antes de que lo requieran. Bueno, eso es como un común denominador de la presentación de esta información. Bueno, Samir, si por error u omisión se dejó de presentar algún formato o la información allí se encontraba incompleta o se diligenció de forma errada, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Acarrea sanción y de qué tipo? Ya te adelantaste algo en el tema, pero cuéntanos un poquito más. Sí, yo creo que me adelanté un poquito. Pues en efecto, como mencioné anteriormente, dice, la pregunta que me planteas es que si estaba incompleta o se diligenció de forma errada. Son dos cosas, ¿cierto? Si la diligencié de forma errada porque me equivoqué, pero sin intención, ¿cierto? Invertí unos números, las cédulas se me cruzaron, pues yo tengo que corregirla, ¿cierto? Y sobre ese valor que estaba en la información errada, sobre ese valor que estoy corrigiendo del 4%, como mencioné, ¿cierto? Entonces, en efecto, si yo la mando de forma incompleta, pues al mandarla de forma incompleta es que dejé de reportar información, ¿sí? Como dejé de reportar información, entonces me van a causar el 5%, debo pagar un 5% sobre esos valores que dejé de reportar, si es que se da como información no enviada. O en su defecto, si me percato de ello y la envío posteriormente, entonces va a ser una extemporaneidad. Esto aplica para cada uno de los formatos. Entonces, si por decir algo, estaba obligado a presentar, por decir algo, el 1001, el 1005, el 1008, el 1009, el 1011 y el 2276, y se me olvidó el 2276, ¿cierto? No lo alcancé a hacer, ya sea porque se me olvidó, no lo tuve en cuenta, o simplemente el tiempo no me dio y me estaba marcando las 11:59 de la noche para subir en la fecha límite, y yo más desmonté lo que tenía y dejé el 2276 pendiente porque tampoco lo tenía hecho, por decir algo, que es algo que yo creo que a ningún contador de este país le sucede, pero pues por si llega a presentarse la situación, ese 2276, pues, bueno, hablando de ese formato específico, puede ser cualquiera, ¿no? Pues entonces, ¿cómo es el procedimiento? Tendrá que volver a hacer el mismo proceso por envío, solamente que va a reportar ese único formato, por la presentación, el envío, presentación por envío de archivos o envío por presentación de archivos, no recuerdo cómo aparece, hace exactamente el mismo procedimiento de envío, llevando solamente ese formato, imputando el año que corresponde y pare de contar, y eso sí, liquide con un recibo oficial de pago la respectiva sanción por los valores dejados de reportar. Adicional a eso ahí, quería agregar de que también a veces la DIAN, cuando estas por dependiendo la gravedad del asunto, ellos analizan si ellos estaban haciendo, por ejemplo, una fiscalización
a una persona que usted dejó de reportar, lo pueden joder a usted y se la clavan más rápido porque usted omitió información y ellos, como no detectaron que usted la envió y estaban fiscalizándola y después a usted se le ocurrió subirla, ahí te van a sancionar si tú te hiciste de la vista gorda, para que lo tengan en cuenta muchos de nuestros colegas que a veces cometen ese error, a veces es sin querer que se comete y por desconocimiento de la norma es que se cometen esta clase de errores. ¿Cómo es que dicen por ahí? El desconocimiento de la forma no te hace responsable. No te exime del cumplimiento de la misma. Ajá. No te exime del cumplimiento de la misma. Aquí Bueno, hay una frase de un familiar mío, de un familiar mío. Es muy de él. Cuando se comete un error grave. Y lo que él dice es, eso es un error garrafal. Dice una canción, error fatal. Bueno, Samir, ¿cómo es el proceso de la elaboración de los formatos para presentar y enviar la información exógena? Usted se adelantó por allá algo al principio, pero cuéntenos un poquito más sobre ese tema. Bueno, sí. O sea, yo creo que este es un tema que realmente es muy operativo, ¿cierto? Y explicarlo así en una entrevista es algo complicado para que la audiencia de pronto lo pueda comprender, sería como más gráfico. Y por eso quiero aprovechar para invitarlos al seminario, taller virtual en vivo, información exógena, este 23 de febrero con Julián Andrés Ríos Obando, quien va a estar detallando absolutamente todo y va a resolver con lujo de detalles cada inquietud para que adquieran las herramientas necesarias para que puedan elaborar y presentar su información exógena de forma eficiente, de forma oportuna y sin una sola duda al respecto. Bueno, ¿cómo es el proceso? A ver, lo primero, como lo mencioné, hacer el diagnóstico del cliente, que el diagnóstico se tuvo que haber hecho desde la resolución en el 2017 con la planeación tributaria que muy juiciosos hicimos empresarios y contadores de la mano, ¿cierto? Con eso de la mano, ahí ya empezamos a saber si nos iba a tocar o no nos iba a tocar. Ya terminó el 2018, ya ahora sí tenemos certeza, ¿nos tocó o no nos tocó? Hacemos el diagnóstico y miramos si tenemos la responsabilidad. Segundo paso, ya sabiendo que tenemos la responsabilidad, de acuerdo a la causalidad en la que hayamos incurrido, mirar qué formatos estamos obligados a elaborar, qué formatos. Una vez tenemos esos formatos, que también igual previamente debimos haber tenido la planeación, porque la idea era parametrizar nuestro software con los conceptos para poder optimizar un poco esta gestión, ¿sí? Entonces, ahí viene, si no lo hicimos de todas formas, entonces con esos formatos, con coger la información que tenemos en nuestra base contable, ¿cierto? Y empezar a clasificarla. Tenemos que clasificar esa información, mirar cada uno de los respectivos registros, los respectivos movimientos, los saldos, porque algunos son, o sea, el valor acumulado de la cuenta, ¿cierto? Y en algunos son los saldos totales de la cuenta, entonces el movimiento acumulado de la cuenta del respectivo periodo por cada tercero, pues mirar a ver y empezar a clasificarlo por cada concepto de acuerdo al formato en el que se clasifica. Una vez tenemos todo esto, pues llevamos esta información a nuestro prevalidador que descargamos de la página de la DIAN, que la DIAN muy juiciosamente debería haberla tenido ya lista, pero pues como cosas raras nos la va a publicar por ahí a la semana. Como pasó con el... Lista. Como pasó con la retención en la fuente. Con la retención en la fuente, sí señor. Sí. Entonces la DIAN lo publica, señores, ya tenemos el anexo técnico, ya sabemos qué información debemos tener. Vayamos depurando nuestra base de datos, vayamos revisando los terceros, que son el coco de muchos. Dejamos los terceros para el momento de la exógena y no en el momento de la conciliación que deberíamos estar haciendo mensual a nuestra base de datos, muy juiciositos todos con los empresarios de la mano. No estoy diciendo que nosotros estamos cometiendo el error, no estoy diciendo que sea el empresario, sino que son procedimientos que debemos nosotros articular muy bien para que no nos coja la tarde. Ya después de que nosotros montamos eso en el prevalidador, pues procedemos a hacer la validación, procedemos a exportar el archivo en XML, a generar el archivo de salida, y ese archivo de salida luego vamos y lo colgamos allá por envío de archivos en la plataforma de la DIAN y se firma electrónicamente el respectivo envío dentro de los plazos para no incurrir en ninguna sanción. Ese es el procedimiento básicamente, así muy a grosso modo. Pero Samir, déjeme agregar algo ahí a lo que usted acaba de decir. Ahí mismo donde usted dijo, al ladito debajo de ese enviar archivos, dice consultar envíos. Por favor, te lo recomiendo a todos nuestros oyentes que son contadores o personas que se dedican al tema de medios. Revisen de que el acuse recibido esté ok, que no haya subido con errores, porque si sube con errores,
se da como no presentada la información porque no es válido. Ténganlo muy en cuenta eso porque a muchos, creo que a todos nosotros los contadores nos ha pasado este errorcito tan pequeñito que a veces no sabemos cómo manejarlo. Bueno, Alejo, Señor. ¿quieres llevar tu negocio a otro nivel? ¿A dónde? ¿A dónde? A la colmena, A otro nivel. a otro nivel. Claro, la Así colmena. que si quieres llevar tu emprendimiento, empresa a un mayor nivel, entonces pauta en la colmena. Con un alcance de más de 2.000 oyentes por programa segmentado principalmente en emprendedores, empresarios, profesionales y estudiantes, contáctanos por medio de nuestras redes sociales para ofrecerte asesoría sobre tu pauta comercial. Búscanos como @lacolmenaradio en Facebook, Instagram y YouTube y @lacolmena_radio en Twitter. Samir, ¿se debe reportar todo tipo de información que reposa en la contabilidad o solo aquella que tiene afectación fiscal? Una pregunta está chévere porque me están ligando una cosa a la otra y no están así. A ver, sí y no. ¿Por qué? Es que realmente toda la información, no toda la información, yo debo reportar solamente la que esté en la obligación de hacerlo de acuerdo a las condiciones pues, que yo tengo que evaluar y la que me pidan los respectivos formatos. Entonces hablemos de la que más información absorbe, que es el formato 1001, que son los pagos o abonos en cuenta. Voy a hablar específicamente como de ese, porque digamos que es como donde está casi que todo, sí, están todos los pagos que realizamos, pero miren que eso no es toda la información contable, solamente todos los pagos o abonos en cuenta que se hayan realizado y que hayan superado determinados topes, ¿cierto? Entonces tampoco son todos. Ahora, si me dice que lo contable fiscal, muy buena la aclaración, es que una cosa es la información contable y otra cosa es la información fiscal. Anteriormente teníamos ese chip errado, que era un chip netamente DIAN, que solamente llevamos una contabilidad fiscal y la contabilidad no tenía fines financieros, tenía fines netamente tributarios. Por tanto, era básicamente lo mismo. Y era muy normal que la renta coincidiera con los estados financieros y que la renta coincidiera con el IVA y con el ICE y bla, bla, bla. No, eso es un mito que, bueno, no quiero entrar en detalles sobre ese aspecto ahorita. Entonces, cuando yo hago mi conciliación contable y fiscal, cuando yo realizo, yo hay de puro una serie de diferencias, y dentro de esas diferencias fundamentales yo mido aquellas erogaciones o aquellos importes que he destinado para cubrir algunas obligaciones de la entidad, si son efectivamente procedentes para tratarse como un costo-gasto o no, ¿cierto? Independientemente de eso, yo debo reportar el pago. Entonces en el 1001, por ejemplo, le pagué a Daniel Bautista durante el año 2018 la suma de $1,5 millones por X conceptos. ¿Cuánto? Pero resulta que es que esos X conceptos no tenían relación de necesidad, causalidad ni proporcionalidad, de acuerdo al artículo 107, con mi objeto social. O simplemente el documento no era un documento válido de acuerdo al 731-2. O simplemente, hablemos de un tope mayor, hablemos de 7 millones de pesos, se los pagué en efectivo. Entonces no fueron procedentes de acuerdo al 771-5, que pues no era un medio de pago válido de acuerdo al tope porque me superó la CNVT. Entonces, en este caso, puede que sí haya sido causal, necesario y proporcional, pero no cumplió con los otros aspectos. O puede que haya sucedido lo primero. Pueden suceder muchas cosas para que no sea deducible fiscalmente, hablemos de nuestra renta. En el 1001 yo reporto la erogación como tal, los 7 millones de pesos que le pagué a Daniel, y a un ladito yo reporto qué es lo que fue deducible o qué es lo que no fue deducible. Yo reporto qué parte fue, no recuerdo en este momentico si es deducible o no deducible, que me aparece ahí, creo que aparece una casilla, una columna para lo deducible y la otra para lo no deducible. Entonces, en teoría, yo sí debería reportar y todo, pero aquellos que cumpla determinados topes, pero solamente son aquellos pagos o abonos en cuenta. Conectores, hay otra información. Conectores. No, creo que está hablando... No, me perdí. Tenía el micrófono perfecto. abierto, tenía el micrófono abierto. Ok. Entonces, entonces no necesariamente es toda la información, es aquella que el respectivo formato me exija de acuerdo a los topes y las condiciones que estén allí inmersas. Bueno, muy claro. O sea, pilas con ese tema, ¿no, señores, colegas y amigos y demás? ¿Por qué muchos contadores, auxiliares contables y en general personal inmerso en el área contable y tributaria de las organizaciones consideran la información exógena como un proceso inmensamente dispendioso y desgastante que involucra reprocesos inclusos? A ver, pues te hablo desde mi óptica personal y de acuerdo a lo que he experimentado en las asesorías que he hecho y en la empresa, pues como tal con el equipo de trabajo. Sucede. Lamentablemente, en nuestra hermosa profesión tenemos un amplio campo de acción.
pero en aspectos netamente tributarios, todo lo relacionado con el fisco es algo muy cambiante. Tenemos que estar muy actualizados y a veces no tenemos el tiempo para actualizarnos. A veces para poder obtener un nivel digno de ingreso tenemos que sacrificarnos más de la cuenta y dejamos de lado el tema de actualización y capacitación. Otras ocasiones puede ser simplemente por pereza misma y otras veces simplemente es por quizá no sabíamos que eso estaba de esa forma y seguimos con lo anterior, pero es atribuible el tema de capacitación. Entonces yo digo, el primer motivo es el tema de capacitación. ¿Y por qué es el coco? A ver, lo que pasa es que realmente es dispendioso. Si nosotros no tenemos un sistema de información, si nosotros no tenemos un procedimiento adecuado desde un inicio, desde la planeación misma, proyectamos nosotros toda esa situación y cada que vamos a crear una cuenta nueva, analizamos primero desde la política misma, analizamos eso qué implicación tiene para poder parametrizar adecuadamente nuestro software e imputar el respectivo concepto, el respectivo formato para que el proceso sea automático, que sería una maravilla. Lamentablemente, por más que uno se esfuerce con los cambios, por ejemplo, el cambio que se presentó en agosto, ya a 4 meses de acabar el año, o sea, me parece una falta de respeto de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que teniendo ellos la obligación de establecer las normas claras con un periodo antes de iniciar vigencia, se les esté permitiendo que sobre el año en marcha estén haciendo modificaciones. Eso no debería ser admisible y yo diría que eso se tendría que refutar y se tendría que establecer algún proyecto, alguna norma que le prohíba eso a la Dirección de Impuestos para que se vuelvan realmente serios, porque eso también nos perjudica a nosotros. No lo hacemos y es una invitación a que nos unamos y a que lo hagamos, pero bueno. Entonces, ¿por qué es el coco? Uno, por el alto nivel de reprocesos, porque muchas veces dentro de nuestras asesorías, como no tenemos los sistemas de información adecuados, a veces vamos colgados con información, como lo es la información de terceros, que realmente desde mi óptica, el eje central está en los terceros. Esos terceros son los que nos sacan canas cada ratico y me ha tocado ver lamentablemente información en algunos casos donde el tercero en un 80% de los reportes, los registros es con la misma dirección de la entidad reportante. Yo creo que solamente fue esa vez, yo creo que a nadie más le ha pasado, fue una vez que lo vi por ahí. Entonces, este tema, o sea, realmente yo creo que ese coco, esa molestia es muy atribuible a todos estos aspectos. Falta de sincronización, de sinergia, falta de tener claro las responsabilidades y las actividades y las acciones dentro de la organización durante el año fiscal. O sea, realmente aquí es algo que yo creo que también es muy cultural. Como buenos colombianos dejamos todo para lo último y lamentablemente estoy muy seguro que muchas personas van a estar trabajándole al tema de exógena hasta el mes de marzo por temprano. Mes de abril. Creo que muy pocas personas en este momento, bueno, abril ya, sí, yo digo que marzo como por temprano, como para que tengan el mesecito, ¿cierto? Sí. Cosa que yo diría, en este momento ya deberíamos tener el cierre, ya deberíamos estar en este momento, en este mes de febrero, empezando a montar esa información exógena por tardar, dando un tiempo muy, muy prudencial de 1 mes y medio para todos los ajustes del cierre, porque tenemos que preparar la asamblea. Lo que pasa es que estos primeros 4 meses del año también son muy complicados para nosotros, porque es que tenemos que estar asesorando a los gerentes, a los administradores, a los representantes legales, en todos los temas inherentes a la asamblea desde el punto de vista realmente contable, tributario y financiero, ayudándoles a montar esos informes de gestión, analizando las cifras, bueno, todos estos aspectos, estamos elaborando los estados financieros, preparando las revelaciones. Hay muchas empresas que lamentablemente nunca han implementado el tema de normas internacionales y estamos en un corre-corre tratando de ajustar algo, lo cual no debería ser ya sobre la marcha, ya sobre algo que ya sucedió. Esa es una de las principales situaciones también. Tenemos ahorita el tema de renovaciones de matrículas mercantiles, estamos presentando ya industrias y comercio anuales a la mayoría de secretarías, viene ahorita el tema de informes a las diferentes entidades que ejercen inspección, vigilancia y control, tenemos la declaración de renta, tenemos la información exógena. Entonces es todo eso que se nos acumula en los primeros 4 meses básicamente, entonces el tiempo no nos da. Mejor dicho, ahí es donde ustedes ganan plata a lo loco. No, lo más triste es que es por los mismos pesos. Es lo más triste porque es por el mismo valor y es algo que nosotros tenemos que sensibilizar bien a nuestros clientes al respecto. Entonces yo creo que por eso es el coco, pero parte también mucho de nosotros mismos, de establecer las cosas claras desde el inicio, muy puntuales, porque es que también muchos clientes nos buscan solamente para que les montemos, por ejemplo, la exógena, y vamos a mirar esa base de datos y es una base de datos completamente despelotada. No es una base de datos, señor, no es una base de datos.
No, es una base de datos. El hecho que no genere información eficiente, que genere otra cosa, no le quita. Pero bueno, eso es un tema ahí complicado, Daniel, la audiencia. Que esté manejada por el administrador o el dueño es otra cosa. Es otra cosa, que esté estructurada de otra forma es otra cosa, no hay problema. Pero para eso somos magos en Excel. Bueno. Bueno, usted se me adelantó a una de las preguntas que tenía, que era desde cuándo empezar a preparar y planificar el tema de información exógena, así que lo paso. Y si una persona la planeación misma. Y si una persona natural o jurídica detecta que alguna entidad reportó valores que no corresponden a su organización, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Y si le acarrearía sanciones a esta persona o a la entidad que lo reportó. ¿Usted qué opina frente a eso? Más que las personas jurídicas es más difícil de detectar quién lo reportó. Correcto. En las personas jurídicas se detecta básicamente el proceso de alguna fiscalización o de alguna auditoría por parte de la DIAN, salvo que tengamos el hábito de solicitar de solicitar a la Dirección de Impuestos el envío de esa información reportada por terceros, que lo podemos hacer perfectamente. Personalmente lo hago. ¿Y cómo se hace? A ver, inclusive por la misma página de la DIAN hay una, creo que es PQR, o solicitudes, creo que se eleva una solicitud, es como una especie de derecho de petición, ¿sí? Se eleva dicha solicitud donde se solicita la información reportada por terceros y 15 días hábiles después la Dirección de Impuestos le estará respondiendo y por medio de unos archivos PDF le está reenviando toda la información. Bueno, pero esto es importantísimo para mucha gente, porque mucha gente no conocía eso, ni siquiera Alejo. Si es como la página de la DIAN de aquí de Pereira, o sea, qué desastre. La página de la DIAN también en todo el país. Uy, no, es un desastre, esa página es un desastre para hacer cualquier cosa. Desafortunadamente, siempre ha tenido problemas, Alejo, siempre ha tenido problemas, ¿sí? Y siempre se satura en los momentos que hay que hacer rentas, medios magnéticos, información exógena. Entonces todo este tema, siempre hay un colapso porque la página no se prepara para recibir la cantidad de usuarios que se van a loguear en su plataforma. Hablan, pues no sé, es una excusa que una vez una persona me habló sobre ese problema porque yo en ese momento estaba haciendo unas diligencias en la página de la DIAN hace mucho tiempo con lo de la fundación y me hablan que es una de las páginas más atacadas por ciberataques, entonces también es muy probable. Afectan es muchísimo. Más del país. Pero más, bueno, no solamente es eso. Ahí le cuento una anécdota, discúlpame, Samir. La DIAN contrató a unos hackers en algún momento, eso es un chisme que hay por ahí, porque era una de las más atacadas y utilizaron estos mismos supuesta información. Es una supuesta información. Que no sabemos si es verdad o no. Estoy aquí diciendo algo que me comentaron, que decían que ellos mismos contrataron a estas personas que estaban haciendo los ciberataques para que construyeran un sistema de seguridad más seguro para evitar estos temas de hackeo informático. Claro. Bueno, yo quiero opinar algo al respecto antes de terminar de contestar la pregunta. A ver, expertos ingenieros en sistemas, ¿sí? Me han comentado que no solamente es eso, sino que como tal la plataforma Muisca está muy colapsada, muy mal desarrollada, está muy mal estructurada y está muy improvisada. Demasiado. Porque cada vez son diferentes aspectos que le meten, pero no están desde la arquitectura misma de la plataforma. Bueno, yo hasta no me meto, eso es lo que me comentaron. Y no ha evolucionado. Así como los bancos, no ha evolucionado. Así como los bancos, este tipo de entidades deberían estar en la obligación de hacer hackeos éticos. Tendrían que hacerlo, es que un banco lo hace. Y organizaciones que transamos con el público, donde manejamos información sensible, ¿cierto? Estamos en la obligación de hacer hackeos éticos. ¿Y qué son hackeos éticos? Tenemos que tener nuestros hackers o contratar unos hackers para que nos bombardeen, por así decirlo, nuestras páginas y nos digan en qué estamos fallando para poderlo corregir. Entonces, de acuerdo a lo que Daniel mencionaba, me parece muy razonable que hayan contratado a los mismos que lo estaban hackeando para que implementen el sistema de seguridad. Es que realmente, ¿yo cómo hago para saber en qué debo mejorar? Identificando en qué estoy fallando, y la forma de identificarlo es hackeándolo en este caso. Claro. Pero bueno, para continuar con la respuesta a la pregunta que me planteaba Daniel sobre si una persona natural o jurídica detecta que alguien le reportó una información de forma errada o valores que no corresponden con el procedimiento a seguir.
Independientemente de la dificultad, ya sabemos que una persona natural vaya y descarga su archivito de Excel donde está la información reportada por terceros y ahí mira qué es lo que reportaron, pero tampoco toda, es una. Si yo quiero tener toda la información completa, hago la solicitud a la DIAN y me la envían. Entonces, si yo detecto esto por cualquier medio, el deber ser primero que es, uno, pues digamos que desde mi óptica, ¿qué recomendaría antes del procedimiento normal ante la Dirección de Impuestos, ¿cierto? Lo primero que yo debo hacer es verificar si efectivamente la información corresponde o no corresponde. Si definitivamente no tiene nada que ver conmigo, intentar contactar a la entidad. Si logro contacto con la entidad, solicitar información de lo sucedido y reportarles lo sucedido para que esa entidad se encargue de hacer la corrección. De todas formas, hay un formato específico ahí montado en la plataforma de la DIAN, en la página de la DIAN, para reportar esas inconsistencias. Ya ese es el debido proceso, ¿no? Yo reporto esa inconsistencia para que la DIAN realice sus procedimientos, sus investigaciones, sus auditorías correspondientes y, si es del caso, solicite la corrección a la entidad reportante para no verme perjudicado. Me podría acarrear sanciones siempre que ese movimiento que yo tengo allá reportado por terceros por medio de informaciones exógenas que terceros reportaron, pues eso me genera a mí una especie de obligación de, por ejemplo, declarar renta. Pero si hay allí un error, y por eso yo no llego a la obligación, pues la sanción en dónde estaría. Si de pronto yo, como contribuyente o como contador asesor, de pronto mando a un cliente y le digo, como está en la página de la DIAN y como está reportado, entonces metámoslo. Y entonces, como nos dimos cuenta un año después de la obligación de presentar su declaración, entonces pague la sancioncita. Entonces, digamos que no es que esté inmerso de forma directa que lo sancionen a la persona, digamos, afectada. No, es si de pronto no se deja asesorar bien. Estaría inmerso en sanción si de pronto yo viendo la información y corresponde, no hago lo que deba hacer en materia tributaria. Ahora, para la entidad que reportó la información, hablábamos al inicio del programa sobre las sanciones por reportes erróneos, que hay una sanción del 4%. Entonces esa correccióncita, esa modificación de ese reporte erróneo, puede haber sido porque colocaron mal el número de la cédula, o pueden verse muchas cosas afectadas ahí, ¿cierto? Porque es que con esa información también han encontrado mucha evasión. Aquellas famosas personas o empresas, la verdad no las conozco, pero sí he escuchado, me han dicho algunas personas que existen empresas en el mercado que se dedican a vender IVA, por ejemplo. Entonces yo soy una empresa de asesoría financiera y necesito meter IVA descontable y meto un IVA por ahí, una cosa de locos y una erogación y la compro. Listo. Ahí con esas cositas han detectado muchos evasores, porque muchas veces el contribuyente simplemente, como no hace parte del giro general de sus negocios, no lo tiene en cuenta y tampoco tiene cómo defender esa situación. Es peor, o sea, por ahí han detectado mucha evasión y por ahí le han dado sanciones a muchas personas. Entonces, el deber proceder es reportar la inconsistencia para que la DIAN haga el respectivo proceso. Y pues ya lo que yo recomiendo es tratar de contactar a la entidad para que la entidad voluntariamente haga la modificación. Pues, y en lo posible que me dé incluso una certificación donde me diga que eso no es mío. Porque pues la verdad, en caso de una fiscalización, yo tengo que tener material probatorio suficiente ante cualquier posible sanción que me quieran imponer cuando no dé lugar. Ok. Bueno, Samir, muchísimas gracias, muy amable por aceptar la invitación a su programa. De verdad, es un placer para mí tenerlo en La Colmena Radio y le agradecemos. Y tu empresa, equipo de trabajo, colegas o tú requieren capacitación o asesoría personalizada y a la medida, HI, Holding Interactivo Virtual Empresarial, tiene una solución para ti, especialmente en relación con áreas contables, tributaria, financiera, derecho laboral, derecho comercial, seguridad y salud en el trabajo, gestión de calidad, gestión administrativa, marketing y publicidad. Contáctanos para tener el placer de ayudarte. Búscanos como @tuhay en Facebook o por medio de los números 318-405-6201 y 314-804-4544 o al buzón suscripciones @tuhay. Y Alejo, Alejo, ¿quieres llevar tu negocio a otro nivel? ¿A dónde? A La Colmena Radio, emprendimiento o empresa a un mayor nivel. Entonces pauta en La Colmena con un alcance de más de 2.000 oyentes por programa, segmentado principalmente en emprendedores, empresarios, profesionales y estudiantes. Contáctanos por medio de nuestras redes sociales para ofrecerte asesoría sobre tu pauta comercial. Búscanos como @La Colmena Radio en Facebook, Instagram y YouTube y @La Colmena Radio en Twitter. Así que Alejo, ¿quieres pautar? Ese es el negocio, mijo, porque si lo veo de otra forma, me vuelve me manda. Ese es el negocio, mijo. Bueno, yo ya siendo las 7:10 de la noche, Daniel, ya yo
De verdad quiero agradecer a toda la audiencia el día de hoy por la participación activa en el programa. Hoy estuve desde una posición diferente a la que es usual acá en el programa, pasar de ser el entrevistador al entrevistado. Espero sinceramente de todo corazón que se hayan logrado solucionar esas dudas, esas inquietudes que tiene toda nuestra audiencia al respecto. Yo sé que el programa es muy corto para poder solucionar todas aquellas preguntas que se pueden generar. Se dio respuesta a la mayoría pues, de las que nos plantearon, pero pues ya es hora de dar por terminado nuestro programa el día de hoy.